El lobo se encontraba al borde del abismo, atrapado en una cornisa angosta, jadeando entre la niebla. Nadie se atrevía a subir, hasta que una mujer, sola, decidió escalar el acantilado con sus propias manos. Lo que sucedió en esos minutos tensos no solo salvó una vida, sino que reveló un lazo tan antiguo como la tierra misma. Prepárate para una historia de valentía, conexión salvaje y una decisión que lo cambió todo. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y activar las notificaciones. Así no te perderás ninguna de nuestras historias impactantes sobre la increíble relación entre los lobos grises y los seres humanos. El cielo estaba cubierto de nubes densas que avanzaban lentamente por sobre las montañas. El viento golpeaba con fuerza las rocas del acantilado, haciendo que incluso los cuervos buscaran refugio. En lo más alto, entre las grietas escarpadas de un risco aislado, un lobo gris se aferraba a la vida. Sus patas traseras resbalaban ocasionalmente, y sus garras se clavaban en la piedra húmeda. Estaba atrapado. No podía subir ni bajar. Desde el sendero lejano, una figura humana se detuvo bruscamente. Llevaba una mochila desgastada, botas de escalada llenas de barro, y una bufanda roja al cuello que el viento azotaba sin piedad. Sus ojos, oscuros y decididos, se clavaron en la silueta apenas visible del lobo atrapado en la cornisa. Era ella. Nadie más. Ningún guardabosques, ningún equipo de rescate. Solo ella y el lobo, separados por más de 20 metros de roca vertical y silencio. El animal, exhausto y tembloroso, dejó escapar un gemido bajo, apenas audible. No era un aullido de advertencia. Era otra cosa. Algo que, en lo más profundo, sonaba como un llamado desesperado. La mujer miró hacia atrás. No había nadie. Solo el eco de los árboles y el rugido del viento. Entonces dejó su mochila, se quitó la chaqueta y comenzó a trepar. Cada metro era una prueba. La roca estaba húmeda, fría, cortante. Sus dedos sangraban al rozar las aristas. El viento la empujaba hacia el vacío, y cada tanto tenía que detenerse a recuperar el aliento. Pero su mirada no se apartaba del lobo. Él la observaba también, al principio con miedo, luego con algo parecido a la curiosidad, finalmente, con esperanza. Ella se aferró a una raíz que sobresalía entre las piedras y extendió una mano, todavía a un par de metros de distancia. «Estoy aquí, tranquilo», susurró, aunque el viento casi se tragaba sus palabras. El lobo retrocedió un poco, pero no huyó, no gruñó, no atacó, solo bajó la cabeza. Entonces ocurrió algo que ella jamás habría esperado. El lobo se echó lentamente sobre la piedra, como si supiera que debía dejarse ayudar, como si, por un instante, confiara en ella, más que en su instinto salvaje. Con un último impulso, la mujer alcanzó la cornisa. La tensión en ese momento era insoportable. Si resbalaba, ambos caerían, pero si lograba sujetarlo, ¿qué fuerza empuja a una mujer a desafiar la muerte por salvar a un lobo salvaje? ¿Y por qué ese lobo parece reconocerla? La cornisa era apenas una franja de roca que se deshacía al tacto. La mujer llegó hasta allí jadeando, las manos cubiertas de polvo y sangre. El lobo se mantenía acostado, respirando con dificultad. Su pelaje gris estaba sucio, cubierto de lodo seco, y su pata delantera derecha colgaba de forma antinatural. Ella no hablaba. Sabía que cualquier palabra fuera de lugar podía romper aquel frágil instante de confianza. El animal la miraba, no con miedo, sino con algo distinto. Un reconocimiento instintivo, como si su presencia le resultara familiar, aunque imposible. Con movimientos lentos, ella sacó una cuerda del cinturón que aún llevaba atado a la cintura. Tomó aire,
Se inclinó, apenas unos 6 centímetros, y acercó la mano al lobo. Él no se movió. Su hocico temblaba. Su respiración se agitaba con cada movimiento. Cuando el nudo suave rodeó su torso, el lobo cerró los ojos. Ella lo amarró con firmeza, pero sin apretar demasiado. Luego se sujetó a un gancho oxidado incrustado en la roca y respiró profundo. Era ahora o nunca. Tiró del cuerpo del animal con toda la fuerza que le quedaba. Él gemía bajo, pero no forcejeaba, como si entendiera que aquella mujer no era una amenaza, sino su única esperanza. El ascenso fue lento, brutal. Cada metro ascendiendo con el peso muerto del lobo en brazos fue una eternidad. El Apucaboboa empujaba con las piernas, se sujetaba con los codos, trepaba con los dientes apretados y el alma al límite. Varias veces sintió que su fuerza la abandonaba, que las piedras cederían, que él caería, pero entonces lo escuchaba. Un jadeo, un suspiro leve, un sonido que le recordaba por qué había empezado a subir. Finalmente, la cima. Ella se dejó caer sobre el suelo, jadeando, sin sentir ya los dedos ni las piernas. El lobo cayó a su lado, cubierto de polvo, pero vivo. Ambos yacían allí, lado a lado, como si hubiesen cruzado un umbral invisible entre mundos distintos. Durante varios minutos, no hubo más que silencio y cielo, hasta que el lobo se incorporó lentamente, apoyó su hocico en la pierna de ella y cerró los ojos. Él no huyó, tampoco mordió, simplemente se quedó, como si, en algún rincón profundo de su memoria salvaje, ya la conociera. El viento en la cima era más suave que en el acantilado, como si el peligro hubiera quedado atrapado allá abajo. El sol comenzaba a romper la neblina, y una luz cálida acariciaba el suelo cubierto de musgo y piedra. La mujer se incorporó con dificultad. Su cuerpo dolía en todos los lugares posibles, pero su atención estaba fija en él. El lobo seguía allí y allí, sentado, con la pata herida elevada, pero alerta. No había escapado, no había intentado morder ni marcar territorio. Solo observaba, con esos ojos que decían más que cualquier palabra. Ella se aproximó despacio, sacó una venda improvisada de su mochila y comenzó a limpar la herida. El lobo gruñó al sentir el ardor, pero no atacó. Entonces, al separar un poco el pelaje enmarañado de su cuello, lo vio. Una cicatriz, pequeña, redonda, casi invisible, pero ella la reconoció al instante. Una imagen golpeó su mente como un trueno en silencio. Años atrás, un campo nevado, un lobo joven, atrapado en una trampa de cazadores. Ella, más joven, sin cicatrices ni miedos, liberándolo en mitad de la noche, guiada solo por la intuición. Lo había cuidado en secreto unos días, escondido en un cobertizo cerca de su casa, hasta que fue lo bastante fuerte para volver al bosque. Y antes de soltarlo, lo había curado de una herida profunda en el cuello. Aquella cicatriz era la misma. La respiración se le cortó. «Eres tú», murmuró, como si esperara una respuesta que no llegaría. Pero el lobo la miró de frente, y algo en su mirada, en ese momento exacto, confirmó lo imposible. Era él. La mujer se sentó a su lado. El lobo giró levemente la cabeza y apoyó su hocico en su pierna. Una vez más. No necesitaba hablar. No necesitaba explicaciones. La naturaleza había hecho su parte. El destino también. A veces, los encuentros verdaderos solo ocurren cuando el mundo deja de mirar. Y en ese instante, sobre la cima de un acantilado perdido, una mujer y un lobo se reencontraban con su historia. Ella lo había salvado una vez, y ahora, él la había llevado de vuelta a quien solía ser. Pero algo más se avecina en el horizonte,
y ni el pasado ni la montaña podrán protegerlos por mucho tiempo. La mañana avanzaba lentamente. Los primeros rayos del sol calentaban la piedra, y los sonidos del bosque volvían a surgir entre el viento. El crujir de ramas, el canto de un ave solitaria, el lejano murmullo de un riachuelo. Pero la calma era solo una máscara. Desde el otro lado de la montaña, el eco metálico de pasos pesados rompía la armonía. 3 hombres subían por una ruta secundaria, ocultos por la maleza, equipados con rifles, binoculares y un dron que zumbaba abajo. Llevaban insignias de una empresa de control de fauna silvestre. Pero lo que buscaban no era solo investigación, era rastreo y exterminio. La mujer y el lobo se refugiaban bajo un saliente rocoso, donde Ellabu había instalado una pequeña lona para sombra. El animal comía trozos de carne deshidratada que ella había traído, mientras ella observaba el horizonte, alerta. A pesar de la aparente tranquilidad, había una presión invisible en su pecho. Algo no encajaba. Tomó su radio portátil, solo estática. Luego, un zumbido en el cielo, pequeño, rápido. Giró la cabeza con los ojos entrecerrados y lo vio. Un dron flotaba en silencio, apenas a 100 metros de distancia, escaneando el terreno con una lente térmica. No, susurró, instintivamente cubriendo al lobo con su cuerpo. Demasiado tarde. Una alerta parpadeaba en la pantalla del equipo de rastreo a kilómetros de distancia. Presencia detectada. Especie prioritaria. Los hombres se activaron. Aceleraron la marcha. Uno de ellos murmuró entre dientes. Encontramos al alfa, el que escapó el invierno pasado. Y tiene compañía. Humana. Entonces que sea rápido. Ella y el lobo descendían por un sendero estrecho. Él cojeaba, pero se mantenía firme. Ella conocía el bosque mejor que nadie. Sabía dónde esconderse, cómo evitar los rastros visibles, cómo despistar a los perros que inevitablemente seguirían. Pero esta vez no era solo el bosque lo que estaba en juego. Era su historia, su vínculo, y la vida de aquel animal que ya no era solo un recuerdo. En la parte baja del valle, llegó a una grieta oculta entre 2 rocas. Allí, años atrás, había dejado un viejo botiquín, una linterna y un cuaderno con anotaciones. Era su lugar secreto, su refugio. El lobo entró primero, encogiéndose entre las sombras. Ella lo siguió, jadeando. Estaremos a salvo, por ahora. Pero ambos sabían que el ahora se desvanecía rápido. El pasado los unió, pero el presente los casa. Y en una tierra donde la libertad tiene precio, ¿cuánto vale la vida de un lobo? La cueva en la grieta de la montaña era oscura y estrecha, pero protegía del frío y ocultaba del cielo. Afuera, el viento silbaba entre los pinos, como si el bosque intentara advertirles algo. Adentro, el lobo yacía en silencio, su respiración estable pero tensa, los ojos fijos en cada movimiento de la mujer. Ella revisaba un pequeño paquete envuelto en tela que había escondido allí años atrás. Encontró una linterna de manivela, una brújula antigua y un cuaderno. No era cualquier cuaderno, era el diario de su padre. Las manos le temblaron al abrirlo. Las primeras páginas eran informes sobre fauna local, migraciones y observaciones científicas. Pero al avanzar, las notas cambiaban de tono. El lobo alfa herido ha sido capturado. Se iniciará proceso de marcaje y entrenamiento. Responde bien a ciertos estímulos. Liberado en zona de monitoreo tras incidente con cazadores furtivos. Se sospecha que ha establecido lazos de memoria con una figura humana. Eilala leyó la última anotación en voz baja. Rechazamos la orden de terminar con él. La niña lo reconoció. Demasiado tarde. Ya hay vínculo. El aire se le escapó de los pulmones. Todo se volvió claro y oscuro al mismo tiempo. No fue una coincidencia.
El lobo no solo la recordaba, había sido parte de un experimento. Uno que su propio padre permitió. Uno que ella había olvidado, o tal vez reprimido, tras la pérdida de su familia y su huida de aquel mundo. Él no solo era un sobreviviente, era un testigo. Volvió la mirada hacia el lobo, que ahora la observaba sin moverse. «Te usaron», susurró. «Y yo también». Las lágrimas le nublaron la vista. La culpa la golpeó con fuerza. El vínculo que creía haber construido con libertad y cuidado había nacido de algo más, de control, de manipulación. Pero entonces, algo ocurrió. El lobo se acercó lentamente, con la pata aún herida, y apoyó su cabeza en la palma abierta de la mujer. No con miedo, no con duda, con perdón y con confianza. En ese instante, afuera, un crujido entre la nieve. Luego, voces. Los hombres armados estaban cerca, demasiado cerca. Ella envolvió el cuaderno y lo escondió nuevamente bajo las piedras. Luego se levantó con decisión y acarició la nuca del lobo. «No te usarán otra vez, no mientras yo esté viva». Tomó su cuchillo, una cuerda y una pequeña bengala de emergencia. Tenía un plan, uno que podría costarle todo, pero por primera vez en años, sabía exactamente lo que debía hacer. La verdad fue oculta durante años, pero ahora que ha salido a la luz, ¿será suficiente para salvarlo? La luz se filtraba con dificultad entre las ramas, y la nevada comenzaba a ganar fuerza. Cada copo que caía sobre la piel helada parecía marcar una cuenta regresiva. La mujer sabía que el tiempo se agotaba, que los rastreadores no iban a detenerse. No con un lobo alfa marcado, no con una recompensa tan alta por su captura. En su espalda llevaba la cuerda, la bengala, el cuchillo. En su pecho, la decisión. Frente a ella, el lobo gris. Cojeando, sí, herido, pero con la mirada encendida. No era una presa, era un compañero. Trazó una ruta mental por la ladera. Había un viejo campamento abandonado cerca de la cresta este. Una estación de guardabosques que se había quemado hacía años, pero cuya torre aún se mantenía en pie. Desde allí, si lograba encender la bengala, quizá un helicóptero civil de rescate o un grupo ecológico respondiera. No era un plan perfecto, pero era el único. «Vamos, tenemos que movernos», dijo en voz baja. El lobo se levantó sin protestar. Avanzaron en zigzag entre los árboles. La nieve fresca dificultaba el paso. Las huellas que dejaban eran visibles, pero ella sabía cubrirlas. Con ramas, con viento. Usaba todo lo que aprendió en su infancia, en los veranos con su padre. De pronto, un disparo. Lejano, pero claro. Los encontraron. Ella se lanzó al suelo y arrastró al lobo tras una roca. El proyectil había dado en un tronco a pocos metros. Los rastreadores ya no los querían vivos. Solo los querían fuera del mapa. «Sigue detrás de mí», le susurró, con el corazón desbocado. Corrieron entre la maleza, cruzando un riachuelo helado. El lobo cayó brevemente, pero ella lo levantó con ambos brazos, empujándolo hacia la orilla. No era fuerte, pero el miedo la volvía indestructible. Llegaron a la torre justo cuando el cielo comenzaba a teñirse de naranja. El atardecer quemaba las copas de los árboles, y las sombras se alargaban. Subió los peldaños corroídos por el tiempo, con el lobo a su lado. En la cima, encontró la vieja caja de bengalas. Solo una. Una oportunidad. La encendió. La luz roja rasgó el cielo, como una señal de guerra y salvación al mismo tiempo. Los hombres los divisaron de inmediato. Pero también lo hizo alguien más. En el valle, una pareja de voluntarios ecologistas, que patrullaban la zona en una camioneta, vieron el resplandor. Tomaron el GPS y aceleraron hacia la montaña. En la torre, la mujer se arrodilló junto al lobo. Él respiraba con dificultad,
pero aún estaba consciente. Estamos cerca. ¿Me oyes? No te suelto ahora. Y en ese instante, sin palabras, él apoyó su frente en la suya. Habían sobrevivido. Juntos. Pero la noche caía. Y el peligro aún no había terminado. En un mundo que nunca fue hecho para ellos, una mujer y un lobo decidieron no rendirse. ¿Lograrán resistir hasta el amanecer? La torre temblaba con cada ráfaga de viento. Desde lo alto, el mundo parecía inmenso y silencioso. La mujer sostenía al lobo entre sus brazos, su pelaje húmedo, sus costillas que subían y bajaban con esfuerzo, su mirada entreabierta. Ella no lo dejaría caer. Abajo, las linternas se acercaban. No eran los rescatistas. Aún no. Eran los hombres armados. Subían lento pero seguros. Uno de ellos gritó: «Entréganos al animal y no saldrás herida». Ella no respondió, porque el miedo ya no tenía lugar allí. Con una soga improvisada, aseguró al lobo a su cuerpo. Su idea, era clara. Si tenían que bajar, lo harían juntos. Tomó el cuchillo, lo guardó en la bota y preparó la segunda bengala, más débil, más corta, pero suficiente para dar un aviso final. Antes de encenderla, escuchó el rugido lejano de un motor, una camioneta. Después, una voz amplificada: «Somos del refugio de vida silvestre del norte. Aléjense de la torre». Los cazadores se detuvieron. Dudaron. Por un momento, el poder cambió de manos, y ella lo sintió. Una ráfaga de viento azotó la cima, justo cuando el helicóptero apareció sobre la línea de los árboles. Luces blancas, ruidos de radio, voces claras. Los verdaderos rescatistas habían llegado. Los hombres armados intentaron huir. 2 fueron interceptados. Uno se perdió entre la maleza, pero ya no importaba. La caza había terminado. Minutos después, un equipo subía a la torre con camillas y mantas térmicas. Cuando la mujer vio al primer rostro civil, soltó el aire que llevaba contenido por días. Él necesita ayuda. Está herido. El veterinario lo examinó. Tocó la cicatriz del cuello. Observó los ojos del animal. Este lobo tiene historia. Ella asintió. No dijo más, porque sabía que aquella historia no podía contarse con palabras. Días después, en un centro de rehabilitación, el lobo descansaba en un área aislada, bajo el cuidado de expertos. Su recuperación era lenta, pero constante. Ella lo visitaba cada tarde, no como su dueña, sino como su igual. Sentada tras el vidrio, le hablaba en voz baja. A veces él se acercaba, a veces no. Pero siempre la miraba con la misma intensidad del día en la montaña. En una entrevista breve para una organización ambiental, le preguntaron: «¿Por qué arriesgaste tu vida por un lobo?». Ella sonrió, sin pensarlo demasiado, porque él lo hizo por mí primero, solo que yo tardé años en entenderlo. A veces, los lazos más profundos no necesitan lenguaje. Solo tiempo, respeto y coraje. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y compártela con alguien que crea, como tú, en la fuerza silenciosa de la conexión entre humanos y animales salvajes. Gracias por acompañarnos en este viaje.